Viviendo según Dios. Viviendo según Dios. Y pueden ir conmigo a Primera de Pedro. Hoy no se lo tengo en pantalla, así que búsquenlo ahí en su Biblia física o en su celular, en su iPad, en lo que tenga a mano. Primera de Pedro, capítulo 4. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene la Reina Valera, sonará un poquito distinto, pero estamos más o menos hablando lo mismo. Dice Primera de Pedro, capítulo 4. Por lo tanto, la semana pasada veíamos un pasaje de Efesios que por igual yo lo comencé con esta expresión, por lo tanto, se ve mucho en la palabra de Dios. La manera en que se divide a veces los capítulos y las porciones de la palabra. Ustedes saben que hemos dicho antes que los títulos no son parte de los escritos originales, sino que estas cartas no tenían ni cabecera, ni títulos, ni capítulos, ni versículos. Todo eso ha venido a ser añadido para facilitarnos a nosotros la lectura, la división de temas que se tratan dentro de lo que es la lectura bíblica. Pero evidentemente cuando uno lee en este capítulo 4 la expresión por lo tanto, viene hilando unos pensamientos del capítulo anterior, que obviamente no lo vamos a repasar, pero cuando dice él aquí, el apóstol Pablo, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también. Yo siempre digo cuando leo pasajes como este que hay muchos pasajes parecidos a esto cuando habla de un padecimiento físico a causa de él. Nosotros no sabemos lo que es eso. O sea, en el siglo XXI, hoy 4 de junio del 2023, nosotros en este contexto actual en que nos encontramos, no sabemos lo que es eso. Hay lugares del mundo, hermanos, donde hay una persecución fuerte en contra de aquellos que profesan una fe en Jesús. ¿Estamos conscientes de eso? Hay lugares en el mundo donde personas que se asocian, se identifican y de alguna manera dicen que están buscando de Dios, que están buscando de Jesús, que creen en Jesús, que su vida es de Jesús. O sea, sufren una persecución, no solamente emocional, física, hermanos, donde sus vidas corren peligro. Y por eso se habla de países donde hay iglesias soterradas, iglesias a escondidas, iglesias no públicas, donde no es como aquí que en cualquier encrucijada uno ve un templo en cada una de las esquinas. Eso hay lugares, hermanos, donde no se ve. Donde no hay una librería cristiana, donde no hay un Walmart con una sección de libros, donde te presente un libro cristiano y una Biblia. Nada de eso. Ningún tipo de promoción de corte religioso se permite porque está penalizado, hermanos, ¿no? Con juicio y muerte. Y en estos entonces, evidentemente sabemos cuando leemos la narrativa del Nuevo Testamento, sobre todo posterior a la resurrección del Señor y su ascensión al cielo, que la iglesia padeció una persecución, digan conmigo persecución, donde por causa de la fe eran apresados, digan conmigo apresados. Eran golpeados, digan conmigo golpeados. Eran dados muerte, digan conmigo dados muerte. Hermanos, severo. Usted y yo tenemos un evangelio fácil, hermanos. Por lo menos en este contexto, hasta el momento, hasta que las cosas pudiesen cambiar. Porque para lo que uno ve, a veces no estamos cogiéndole el termómetro a la cultura y a las realidades del día a día. Por el momento gozamos, entre comillas, de una libertad. Y es uno de los grandes privilegios y ofertas y estandartes de esta sociedad estadounidense. La libertad de culto, la libertad de expresión religiosa, ¿no? Como nos la da Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, que no es obligado, que hay que buscar de él, que no es obligado, porque si no tuviera Dios un sinnúmero de robots, o sea que él está controlándolo y no tiene ninguna voluntad.
No. Usted tiene la voluntad. Usted tiene su decisión a tomar si usted quiere buscar de Dios o no. Y le puedo decir de paso, ¿cuántos millones de personas, para no hablar del mundo, en este país de 350 millones, cuántas personas no viven de espaldas a Dios, hermanos? ¿Estamos conscientes de eso? Quizás porque tú has probado ya de Dios. Quizás porque ya te has venido acercando a Dios. Quizás tú desde muy chico tienes una conciencia y un temor de Dios y una inclinación. Pero yo les puedo decir que adverso, contrario, opuesto a esa iniciativa que ha sido propia tuya de buscar de Dios, hay millones, pero millones de personas que lo religioso ni fu ni fa, que lo que tiene que ver con Dios, con Jesús, con qué se come eso, o sea, y tú hablas con ellos y tú le sientes el pulso flatlining, o sea, no hay pulso, no hay latido espiritual en su cuerpo. ¿Están conmigo, amados? Qué bueno que nosotros tenemos, hermanos, un latido. Ese es mi nieto, no. Qué bueno, si dijo papi, dije, no, ese no es mi nieto. Qué bueno que nosotros, hermanos, tenemos un latido espiritual. Qué bueno que nosotros tenemos un pulso espiritual. Dice, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, ¿no? Adoptando la misma actitud que tuvo él. Otra versión Reina Valera dice, ármense de este pensamiento. Porque déjenme decirles, seguir al Señor es declararle una guerra al reino de las tinieblas. El uno pararse y tener un despertar espiritual y tener las antenitas arriba y decir, wow, es que yo he caminado falsamente, o sea, he caminado de espalda a Dios, necesito buscar de Dios. Desde que el diablo ve que usted levanta sus antenitas espirituales, dice, no, vamos a meterle presión a ese. O sea, vamos a sofocar, vamos a hacer morir esa iniciativa, ese despertar espiritual. Que por eso cuando uno lee una parábola de las semillas, ¿cuántos recuerdan la parábola de las semillas? Dice que cada una cae en un terreno distinto. Y son los afanes de este siglo y las persecuciones, ¿no? Y las presiones de la sociedad, lo que ahoga, lo que hace morir esa semilla que no la permite florecer, crecer y alcanzar su completo potencial en Dios. Armémonos, hermanos. Armémonos. Si tú estás en el Señor, ármate de este pensamiento, de esta actitud que también la tuvo Jesús, y estén listos para sufrir también. ¿Saben lo que pasa? Que a veces venimos al Señor y no queremos sufrir por causa del Señor. No queremos ser objetos de rechazo. ¿Cuántos están conmigo? Y por eso yo no digo en el trabajo que yo soy cristiano, porque puede representar burla, puede representar acusación. Por eso no le diga a mi familia que estoy yendo a una iglesia, que estoy leyendo la Biblia, que le di mi vida al Señor, porque eso significa que tú no eres de la religión en que tu abuelita te crió, en la religión en que tus padres te criaron. Tú estás metido en eso de los aleluya, los gloria a Dios y los amenes. Ay, qué pena. O sea, entonces nos ven con lástima y uno se siente, oh my goodness, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, y no nos queremos asociar a ese tipo de presión, de oposición, de burla, de crítica. Como yo leí en estos días hablando de Jesús, en una cita más o menos que decía, qué bueno que el rechazo que Jesús recibió, del cual fue objeto Jesús, que el rechazo que él recibió no fue suficiente para que él sometiera una resignación a su misión de vida. ¿Cuántos están conmigo? No, o sea que el rechazo que tú puedas recibir por causa del evangelio, por causa de tu fe, por causa de tu búsqueda del Señor, no sea suficiente para que tú sometas una resignación a Dios y digas, ¿sabes qué, Señor? Fue muy bonito esos 3 meses que yo fui a la iglesia, pero wow, yo no aguanto esa presión. Mis padres me tienen hasta aquí, mi esposo, mi esposa me tienen hasta aquí, mis compañeros de trabajo. Realmente ha representado una pérdida para mí, para mí, el acercarme a Dios. Pero tenemos que estar dispuestos, hermanos, a sufrir,
a padecer, a pagar un precio por nuestra fe en Él. Fíjate cómo dice, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Esta expresión aquí es muy interesante porque evidentemente él está dirigiendo la palabra al lector de esta carta y le está diciendo, si han sufrido físicamente por Cristo. O sea, piensen en esos creyentes de aquel entonces que eran apresados, que eran azotados. Recuérdense Hechos capítulo 4, Pedro y Juan, que por causa de su predicación y las muchas conversiones que se estaban dando, lo llamaron a concilio, no a consejo, a juicio, y le dijeron, queda terminantemente prohibido que ustedes sigan hablando en nombre de este Jesús. ¿Recuerdan eso? Y la pelita que le dieron, ¿se recuerdan? ¿No? El azote, no, la intimidación que ejercieron sobre ellos para que ellos dijeron, there's more from where that came from. O sea, si vuelven a ser apresados y traídos acá por causa de que ustedes siguen compartiendo esta fe, le vamos a dar más duro. ¿Están conmigo, amados? Pero aquí está diciendo, si ustedes han sufrido físicamente por Cristo, le está hablando a un grupo de personas que nosotros no sabemos de eso, pero le estoy poniendo, no, tratando de ponerlos a sentir lo que ellos sintieron en sus zapatos. Si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Una expresión muy rica, porque lo que está diciendo es, cuando uno sea capaz de pararse en nombre de su fe, en nombre del Señor, sin avergonzarse, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿no? Para salvación. Cuando uno tiene la convicción tal, como yo siempre digo, que hubo creyentes, hombres y mujeres, que lo ataban a un palo y le ponían, ¿no?, todas las ramas secas a los pies. Si no renuncias a tu fe, te vamos a prender vivos. Hermanos, ¿saben lo que pasó con muchos? Permitieron que sus vidas fueran quemadas. Por eso son mártires ante los ojos del Señor, porque renunciaron, porque estaban tan convencidos que ellos decían, vale la pena morir por Jesús. Porque como decía Jesús, tenían que recordar las palabras del maestro cuando decía, porque si alguno me niega ante los hombres, yo lo voy a negar a esa persona ante el Padre. Ahora, si alguno me confiesa delante de los hombres, yo por igual lo voy a reconocer y lo voy a confesar delante del Padre. ¿Están conmigo, amados? Entonces, cuando tú eres capaz de sufrir físicamente inclusive por causa de tu fe, tú puedes estar seguro que tu carnalidad, tu hombre natural, la flaqueza que caracteriza ese hombre natural nuestro, está doblegado, hermanos. Nuestro hombre natural está sometido al pensamiento, a la voluntad, a los criterios del Padre. Por eso dice él, si alguno está dispuesto a sufrir por Cristo, prueba superada, ha llegado a un nivel de dominio de su mente, de su alma, de su corazón, de su cuerpo, que está dispuesto a pagar el precio que sea, porque, como decía Pablo, yo sé en quién yo he creído. Entonces yo te pregunto a ti que estás aquí, ¿sabes tú en quién tú has creído? ¿Hasta qué punto? ¿Cuáles son las condiciones hasta donde tú estarías dispuesto a llegar para decir, I stand with God? Yo me paro a la par con Dios. Yo lo cobro como un privilegio estar asociado a mi Padre. Dice el versículo 2, esa persona que logra sufrir para Cristo y que por ende logra a vacunarse de manera inmutable ante las presiones de este mundo, dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. Hermanos, yo no sé tú, pero eso es lo que yo quiero en mi vida.
Yo lo que quiero en mi vida es llegar a un punto de enraizamiento en el Señor. Que yo digo, yo no quiero darle ni agua, ni semilla, ni abono a mis instintos, a mi naturaleza, a mis tendencias naturales caídas que siempre van en contra de la voluntad de Dios. Como dice aquí, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. Yo no quiero seguir mis propios deseos. Lo que yo quiero, y déjenme decirles, hermanos, el ser humano es muy dado, muy propenso a caerle atrás a sus propios deseos. Lo que yo quiero, ¿no? Versus lo que Dios quiere para mí. ¿Cuántos pasajes no hay de este contraste que se tiene que superar? No mi voluntad, Señor, sino la tuya. Hasta Jesús lo modeló, ¿no? Cuando estaba en aquel huerto, próximo a ser apresado, digo, Señor, lo que me viene es fuerte. La persecución, la tortura mental, emocional. Tal era que cuando oraba en el huerto, dice que su sudor era como gotas de sangre, que es una condición médica inclusive, donde ante una intensidad inmensa, los vasos sanguinarios del cuerpo comienzan a rupturarse y uno bota una sanguaza del cuerpo. Así de intenso era su presión, visualizando todo lo que aún le faltaba por padecer. Y Jesús dijo, Señor, si hay un plan B, no, para yo ser exonerado de tener que pasar y beber este trago amargo de esta copa, hagámoslo. Pero no mi voluntad, esa es la cápita importante de esa conversación con el Padre. Pero no mi voluntad, Señor, sino la tuya. En tu diario vivir, ¿qué predomina? Señor, como tú quieras. Señor, como tú digas. Señor, como tú lo has establecido, o tú te mueves en base a lo que te conviene a ti, en base a lo que te favorece a ti, en base a lo que te salva a ti tu pellejo. Porque como dice el Señor, el que salva su vida, sépase que a la larga la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la gana, hermanos, la gana. Entonces, es una decisión diaria, constante, ante la cual nos encontramos. ¿Qué yo estoy decidiendo en mi vida? ¿Lo de Dios o lo mío? ¿Me estoy yendo tras la voluntad de Dios o me estoy yendo tras los deseos míos? Fíjense cómo dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino, digan conmigo, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Llama la atención aquí que usen el vocablo de ansiedad, ¿no? Que usualmente tiene una connotación negativa. But you're going to be itching, como decimos en inglés. No, tú vas a estar realmente ansioso, sudoroso, loco por adentrarte y caminar y pisar la voluntad de Dios. Por eso dice Romanos 12:2 que no amoldemos nuestros pensamientos a este mundo, hermanos, sino que sean transformados nuestro entendimiento, nuestras mentes al Señor, para que descubramos su buena voluntad, hermanos, la voluntad de Dios, que es buena, perfecta, agradable. Hermanos, esa es la tarea de nosotros como hijos de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Quiero vivir para ti, no quiero amoldar mi mente a los patrones de esta sociedad. No quiero acomodarme. Señor, ¿qué piensas tú? ¿Cómo procederías tú? ¿Qué dirías? ¿Qué pensarías? ¿Qué harías tú? Eso es lo que yo quiero para mi vida. Sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Versículo 3, en el pasado, digan conmigo, en el pasado, que es una de las cosas que me fascina de la lectura de Efesios, que creo que les decía la semana pasada, que está loco, está lleno de
de esos contrastes de antes, porque antes ustedes, más ahora esto, porque antes ustedes, más ahora el contraste entre el antes y el ahora, hermanos. ¿Tú ahora cómo se está visualizando? ¿Tu ahora es muy diferente a tu antes? ¿Hay una marcada diferencia? ¿Puedes tú honestamente decir, no, yo he cambiado, I have to admit it? O sea, modesto y aparte, no, yo no soy el que yo era antes. No, no, mire, yo era mal pensado, mal hablado, procedía impulsivamente. O sea, hay un contraste grande entre quien tú eras y quién eres hoy. ¿O solamente tú estás en el Señor aquí en la iglesia dándote un bañito de barniz, no un brillito, así como uno le pasa a los muebles, no un brillito con una brochita y se ve de lo más bonito el brillito, pero por dentro la madera se puede estar carcomiendo, se puede estar deshaciendo, puede estar comida y frágil y solamente tiene apariencia de que tiene un brillito bonito, pero por dentro está roto. Te pregunto, en tu vida, para tu reflexión, para tu consumo personal, ¿cómo se encuentra tu interior con respecto al pasado? En el pasado, dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Oh, wow. O sea, en el pasado, ustedes han tenido más que oportunidades y ocasiones y capítulos en su vida donde ustedes han participado de lo que participa muchos millones de los 350 que hay en este país. No vayamos muy lejos, ¿no? Muchas de las cosas que los que no tienen a Dios tienden a practicar. ¿Están conmigo, amados? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, nosotros en el pasado teníamos un sinnúmero de experiencias, participamos de pensamientos, de conversaciones, de actos, de momentos, de acciones, ¿no? Que son propias de aquellos que no viven según Dios. Por eso el título de este mensaje se titula Viviendo según Dios, hermanos. What does that look like? ¿Qué es lo que nos diferencia del montón? Porque si ahora mismo tu vida no hay una marcada diferencia, si la gente no puede notar, percibir y darte la retroalimentación positiva, algunos no va a ser positiva, porque algunos van en su burla, en su crítica, siendo usados por el diablo, van a decirte cosas para desanimarte, para hacerte pensar que este nuevo camino en que tú te encuentras es un camino de pérdida, que la vieja versión tuya era mejor, que tú eras más alegre. Yo no sé a quién se le ocurre que el cristiano no es alegre. El que me conoce sabe que yo vivo riéndome a carcajadas. O sea, que no sabe que está, y aquí también hay una buena carcajada. O sea, no tenemos referencia, hermanos, de que nosotros seamos al venir al Señor, los más aburridos, los más mensos, los más de todo. No, hermanos, sabemos gozar, sabemos disfrutar la vida. O sea, el Señor es lo mejor que nos ha pasado. Realmente el Señor ha limpiado nuestros lentes. Vemos la vida con la óptica y la nitidez con que Él la ve, porque ya no están empañados como antes, que andábamos con lentes empañados and we didn't know better. No sabíamos lo que debía de ser. Pero ahora, hermanos, al ir descubriendo la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, nosotros estamos disfrutando de unas nuevas brisas en nuestras vidas. Fíjense de los ejemplos que da, de las cosas que hacían aquellos en su pasado, junto a aquellos que no conocen a Dios. Dice inmoralidad y pasiones sexuales. Hermanos, y yo siempre comento, ¿no? Y lo comento aquí ahora. A mí me llama muchísimo la atención cómo en el Nuevo Testamento, en todas las cartas paulinas de Juan, de Pedro, de todo el mundo, de Santiago, hay tanta mención y tanta advertencia a los pecados
de orden sexual. ¿Ustedes se han percatado de eso? Y uno trata de pensar, ¿y qué se hacía en los tiempos bíblicos? O sea, porque no había una discoteca, o sí, bueno, sí, habían lugares, es más, habían lugares religiosos, supuestos templos de intención religiosa, donde se daban unas señoras orgías, ¿no? Que daría vergüenza, no hablar de ello, que a veces uno piensa, no, es que esa gente estaban atrás. ¿Qué se podía animar un hombre viendo una mujer con una batola que le llegara hasta los pies, no? Y el pelo cubierto, qué sé yo. O sea, hermanos, la naturaleza pecaminosa sin Dios, o sea, aún sin ver, es Lord, ¿no? O sea, es atraída, es alada a hacer lo indebido, hermanos. Y me llama la atención cómo en la Biblia hay un sinnúmero de advertencias en contra de la lascivia y del pecado y de la fornicación y del adulterio, ¿no? O sea, y estos temas salen a relucir a cada rato en los escritos del Nuevo Testamento. Inmoralidad y pasiones sexuales. En esta versión habla de parrandas. Y en ese entonces hacían parrandas, hermanos. Se juntaban comelonas, bebían hasta que ya no hubiese más botellas por destapar. O sea, eso llevaba a un sinnúmero de cosas, intercambio de mujeres, orgías, de las cosas que hoy en día se dan, pero de una manera más fina. Porque yo he hablado con personas que me hacen los cuentos, hermanos, y es espantoso. Que hay grupos y asociaciones y cosas que se saben juntar 20 parejas en un hotel, meter todas las llaves de un cuarto en un recipiente y tú alas una llave y tú vas a esa habitación y la mujer de yo no sé quién esté en esa habitación esperándote, ese es tu premio por esa noche. Hermano, eso es, o sea, asqueante, o sea, por falta de una mejor palabra. O sea, ese tipo de práctica como degenerada, o sea, como que, o sea, es de lo que se ve. Si ustedes creen que los tiempos de Noé, que causó un diluvio, si ustedes creen que los tiempos de Sodoma y Gomorra, que le llovió fuego del cielo, si ustedes creen que esos tiempos fueron sumamente mal caracterizados por un pecado de orden sexual, los de hoy no se quedan atrás, hermanos. O sea, hoy, nunca se me olvida mi mamá que siempre hablaba de David Wilkerson, un predicador que ya falleció. David Wilkerson, en un libro que se llamaba La Visión, que salió en el 73, me parece. O sea, yo tenía 2 años de edad. Ella siempre comentaba en ese libro, no, porque en el libro de la visión yo lo leí. Eso yo lo leí en el libro de la visión. Decía él de manera profética y quizás como una visión, una revelación que le dio el Señor. Él decía, en los 60 y en esos años, para ver pornografía había que ir a un stand de periódicos y si el que estaba vendiendo no estaba mirando, uno recogía la revista y miraba rápidamente la revista y esa era su exposición a la pornografía. Él decía, llegará el momento donde la pornografía como por tubos llegarán a los hogares. O sea, imagínense, sospecho que él no tenía idea en el 72, cuando quizás comenzó a escribir ese libro, que iba a haber lo que nosotros llamamos internet, que lleva no a la casa, a tu móvil de la mano, hermanos. O sea, todo el mundo tiene acceso. Yo me he reído, a veces yo le he comentado que qué sé yo, vamos a tener una actividad de parejas y uno está buscando una imagen para poner y uno pone amor entre parejas. Ups, o sea, ese no era el search que yo quería. O sea, porque con suma facilidad, hermanos, uno es expuesto a todo tipo de contenido macabro, degenerado, diabólico y enfermizo de la sexualidad. ¿Están conmigo, amados? Entonces, aquí dice, en el pasado los que andan sin tomar a Dios en cuenta, aquellos que no andan buscando hacer la voluntad de Dios, dice, eran caracterizados por la inmoralidad y las pasiones sexuales, las parrandas,
las borracheras, las fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Y ahí yo quiero aterrizar un poquito, porque fíjense, esa generación sin Dios tenían lo que quizás, Dios nos libre, algunos de nosotros pudiésemos tener. Una vida privada fuera de las 2 horas en que estamos en la iglesia, de inmoralidad, depravación sexual, parrandas, borracheras, etcétera, etcétera. Y como dice aquí, ese público también tenían un ala religiosa, donde no solamente eran dados a hacer todo este tipo de cosas amorales, sino que por un lado tenían la intención de ponchar una tarjeta religiosa y lo hacían de una manera evidentemente errada, equivocada, que no agradaba a Dios, con adoración a ídolos, con devoción a ídolos. Entiéndase, imágenes, figuras que le traían flores, que le traían carne, que le traían platos, que le bailaban delante. O sea, inclusive, vuelvo y digo, en la vieja Atenas habían templos donde hacían hasta orgías como una exhibición de adoración a los dioses, algo caído, hermanos. Pero en todos nosotros, aún los que están viviendo de espalda a Dios, hay una intención de conectarse con el Creador. Hay una intención, aunque no lo están haciendo bien, están errando al blanco, ¿no? Por su intención idólatra, están igual pecando, porque cuánta mención no hay en la palabra de Dios. Léase solamente el Salmo 115, ¿no? Hablando de aquellos que adoran ídolos, que tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, mas no escuchan, tienen bocas, mas no hablan, tienen pies, mas no caminan. O sea, y tales son, parecidos son aquellos que lo adoran. A ese pedazo de madera, a ese pedazo de yeso, a ese pedazo de metal, aunque sea de oro, no importa. Nuestra adoración no es para ser fijada en una imagen hecha por manos de hombres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, no es de extrañarse, dice el versículo 4, que sus amigos de la vieja vida. ¿Cuántos tenemos amigos de la vieja vida? Levanten la mano. No, levántalo. Yo tengo amigos de la vieja vida. Lo único que ya yo no vivo la vieja vida con ellos. ¿Están amigos? Pero no queme sus puentes. Porque quién sabe si Dios te quiere usar a ti para traerle esperanza a esos amigos de la vieja vida. Entonces no quemes tu puente. Ahora, si tú no te sientes lo suficientemente fuerte to stand your ground, de mantener tu terreno, tu posición, tus convicciones, tus creencias, tus valores, tus principios, entonces cobra distancia. Te conviene. Es casi como cuando el Señor dice, si tu ojo es motivo de pecar, arranca, sácatelo. Si tu mano, móchatelo. O sea, quizás es mejor quemar el puente, perder la amistad, si eso te va a hacer volver a retorcerte en el lodo como el perro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, busquemos, hermanos. Dice, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Hermanos, eso no le ha pasado a nadie aquí. Que los amigos, los de la vieja parranda, los viejos bonches, los viejas andanzas, la bebedera, la muchachona, esa gente dicen, wow, o sea, me choca sobremanera que ya eso no te llame la atención. Que tú no estés feliz de que llegue el viernes, y que porque el cuerpo lo sabe y que vamos a esto y aprovechemos que el lunes, caramba, ya viene el lunes. O sea, ¿a qué se debe, hermanos? Que los amigos se sorprendan, ¿no? De que ustedes ya no participan. La palabra es, ya no participamos. O tenemos un pie con los amigos participando y el domingo estamos por aquí también participando, cantando al Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Esa dicotomía, esa comunicación confusa no puede existir en nosotros, hermanos.
O estamos o no estamos. O nos asociamos al Señor y nos desprendemos del pasado, o permanecemos en el pasado. Porque inclusive hasta de eso habla el Señor en Apocalipsis. Prefiero que sea frío, ¿no? O caliente, pero no tibio. Porque si eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Terrible, hermanos, alusión. Pero así nos ve el Señor. Prefiero que sea frío. O sea, estás totalmente de espaldas. Para Él es más grave que nosotros juguemos los dos mundos. Es más grave que nosotros estemos ahora agradando a Dios y en este momento agradando el mundo. You can't have it both ways. O sea, no lo puedes hacer de ambas maneras, con el mundo y con Dios. ¿Con quién vas? Who are you going to side with? ¿Con quién te vas a aliar? ¿A quién te vas a asociar? Dice, por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Por eso, hermanos, somos luz en un mundo en tinieblas. Por eso somos sal que preserva una sociedad que está en descomposición. Porque hay necesidad de predicarle el evangelio a los que son The Walking Dead. ¿Cuántos conocen la serie, no? Muertos andantes. O sea, están vivos, están aquí, pero están muertos. Y su ruta y su destino final es muerte. Como dice Proverbios. Hay caminos que al hombre le parece bueno, justo, recto, pero lamentablemente al final se van a dar cuenta que su camino era camino de muerte. Y ellos no se están dando cuenta. Es como cuando alguien está en un tren corriendo en los rieles, muy quitado de bulla, y no saben que en el puente que van a cruzar se cayó hace 5 minutos. Y que están camino a irse por un derricadero. A veces viven la vida así, muy desconectado de que they're on a doomed flight, de que están en un vuelo que está por estrellarse, hermanos. Nosotros necesitamos definir con quién estamos parados, hermanos. Cierro con este pensamiento. Necesitamos, hermanos, vivir según Dios. Vivir según Dios. ¿Qué significa vivir según Dios? Por eso vuelvo a Romanos 12. ¿No? Busquemos conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta y es agradable. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso al Rey. Estemos de pie. Estemos de pie. Déjenme orar. Si hay alguien hoy que está en medio nuestro, que quiera de repente que oremos por ti, hay un grupo de personas que van a estar aquí al frente dispuestos a orar por ti. Esas personas que saben quiénes son pueden ir pasando y ponerse en sus lugares. Si tú necesitas oración hoy, si tú necesitas, Señor, necesito tu fortaleza. Señor, necesito, porque por mi propio peculio se me hace difícil. La presión de mis viejos amigos es muy fuerte. No sé cómo estar con ellos sin comprometer mi fe. De eso se trata, hermanos. De como Jesús. Jesús se juntaba con ¿quiénes? Con los de la iglesia. No, Jesús se juntaba con los pecadores. Inclusive él decía, yo he venido a buscar los que tienen necesidad de médicos. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Los enfermos sí. Y él se codiaba, y por eso la crítica que recibía, le preguntaban a los discípulos, ¿por qué Jesús vive andando para arriba y para abajo y acepta invitaciones y está siempre sentado comiendo y bebiendo? Dicho sea paso, comiendo y bebiendo con pecadores. O sea, ¿por qué él hace eso? Y Jesús tuvo que reiteradas veces decir, es que yo he venido para hacer luz para ellos.
para ser ejemplos para ellos, para ser inspiración, para apuntalarle el camino, no para yo dejarme arrastrar por la influencia de ellos, sino yo alarlo, influenciarlo a que se acerquen al Señor. Como lo hizo con Zaqueo. Zaqueo, desciende de ese árbol, ven, que me es necesario hoy cenar en tu casa. Y cuando estaba con Zaqueo, sabrá Dios lo rico que fue esa conversación. Lo único que uno tiene registrado es que Zaqueo al final estaba tan arrepentido y tan deseoso de agradar a Dios, que él dijo: a quien yo le he hecho un mal, le voy a pedir perdón. A quien yo le he robado, le he quitado, le voy a dar 4 veces lo que le he quitado. Había una transformación de vida en Zaqueo, que era un maleante, un saqueador, un malhechor a nivel de su profesión de recolector de impuestos. Sin embargo, cuando se topa con Jesús, su vida es transformada. Cuando tú te topas con los que están allá afuera, tus viejas andanzas, ellos son impactados por tu testimonio, o tú sigues no congraciándote con ellos, no, donde se mezclan tanto que no se sabe quién es quién. ¿Están conmigo, amados? Es una reflexión seria que todos tenemos que hacernos, asumir. ¿Estoy yo siendo luz, sal, o estoy yo siendo arrastrado? No por las influencias de aquellos a quien yo debo de alcanzar. Sin embargo, parece que ellos son los que me están volviendo a alcanzar a mí. Llévatelo de tarea. Deja que el Espíritu Santo trate con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Hemos cantado a ti, cantado de ti. Te hemos elevado nuestra mejor y más fina adoración. Señor, nos hemos gozado con esta familia que presenta ante ti a su pequeño, Señor. Hemos escuchado tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, y separa intenciones en nuestros corazones. Señor, permite que nosotros podamos llevarnos de tarea en este día, en esta semana, esta reflexión de tu palabra. Y llévanos, Señor, a vivir nuestro diario vivir, siendo tú nuestro máximo deseo, siendo tu voluntad nuestro norte. Revélanos tu perfecta, buena y agradable voluntad en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice amén.